¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Carlota Serrapio y te doy la bienvenida a mi podcast, un espacio de psicología y autoconocimiento. Si quieres saber un poquito más sobre ti, sobre tu mente y sobre si realmente estás gestionando bien la vida que quieres, quédate. Empezamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Espero que estés bien este domingo, este lunes, este martes, cualquier día de la semana que tú estés escuchando este podcast, que lo cojas con ganas y, como siempre digo, que sea tu ratito de autocuidado semanal, ¿no? Este momento en el que te encuentras contigo misma o contigo mismo y aprendes un poquito más de ti y de la vida. Hoy voy a hablar de miedo. Hemos estado hablando esta semana anterior de incertidumbre, por ejemplo, en el episodio anterior, en el que tiene mucho que ver también las expectativas que ponemos y ahí está mediando el miedo. Y hoy vamos a hablar de miedo en concreto. ¿Qué es el miedo? ¿Cómo se forma? ¿Cómo podemos vencerlo? ¿No? ¿Qué podemos hacer para gestionarlo de una forma más adecuada? Piensa ahora por un momento en qué situaciones o qué actividades o qué situaciones te dan miedo. ¿En dónde suele salir esta emoción más a relucir? Seguramente que hay varias situaciones en las que tienes miedo o quizás ahora no surja ninguna, pero el miedo adopta diferentes caras y poquito a poco en el episodio lo iremos viendo. Lo primero es, ¿qué es el miedo? El miedo es una emoción primaria, es una emoción universal, eso significa que la tenemos todos los seres vivos, todas las personas, en este caso más bien, ¿no? Todas las personas tenemos la emoción de miedo, es una emoción de supervivencia, su función es ayudarnos a sobrevivir, ayudarnos a protegernos de un peligro que viene, que es inminente, que nos puede hacer mucho daño, entonces nosotros preparamos, nuestro sistema de alarma se activa y nos prepara para luchar, para huir o para paralizarnos en el mejor de los casos si es lo que más nos conviene en este momento, ¿no? Es decir, es una emoción normal, es una emoción universal, todos lo tenemos y tiene una función importante que es facilitar nuestra supervivencia. Solemos tildar a esta emoción de miedo de una emoción negativa, básicamente porque, claro, es muy incómoda. Ojalá no tuviéramos miedo, ¿no? Esto solemos decirlo en muchas ocasiones porque el miedo seguramente te ha frenado en multitud de momentos, ¿no? O te ha hecho reaccionar de una forma impulsiva cuando tú no querías verdaderamente reaccionar así. Es decir, el miedo te coloca en una situación que te puede llevar a actuar de la forma que tú no quieres, ¿no? O que incluso tú no piensas, que tú no te sientes bien actuando de esa forma, ¿no? Entonces, por eso la solemos tildar de negativa, pero como siempre digo, como siempre decimos, el miedo, la alegría, la sorpresa, o sea, todas las emociones, da igual, todas las emociones son positivas, todas sirven para algo, todas nos enseñan, por lo tanto vamos a intentar canalizarlas, a intentar tenerlas como nuestras aliadas y no como nuestras enemigas, ¿no? Y el miedo es una de ellas, ¿vale? Ya estamos diciendo que la función eso es de supervivencia. ¿Y cómo se forma? O sea, ¿cómo se forma el miedo? Al final el miedo se puede formar porque o nos identificamos demasiado con aspectos externos a nosotros mismos o a nosotras mismas o porque lo que hacemos es no conectar con nuestro sistema interno, ¿no? Con nuestras reacciones emocionales, con nuestras reacciones sensoriales, ¿no? O sea, no conectamos con el cuerpo. Es algo que en los episodios me has escuchado seguramente más de una vez, que es esa conexión con el cuerpo porque es el primer sensor por donde entra absolutamente todo, ¿no? Entonces, si escuchamos más, podemos anticiparnos mucho a situaciones y a comportamientos y a conductas. Vale. ¿Qué significa esto de identificarnos con aspectos externos? El miedo puede adoptar diferentes formas, luego lo veremos más detenidamente, pero muchas veces nos hacen sentir que no podemos, que no somos capaces de hacer esto, que no tenemos habilidades para hacer aquello, que nos va a salir todo mal, que la vida es muy difícil, que las cosas deberían de ser diferentes, ¿no? Es decir, vienen muchísimos mensajes en nuestra cabeza que nos dicen no puedes, no puedes, no puedes, no puedes, ¿no? Todo el tiempo ahí, no puedo, no puedo, no puedo. Entonces, eso al final puede ser pues algo tuyo aprendido, ¿no? Pero claro, ¿de dónde lo aprendes? De fuera, ¿no? Viene de otro foco. Puede venir pues de una expectativa que tú te pones porque la sociedad dicta X cosas, puede venir por expectativas que te marcan otras personas como pueden ser tus figuras de apego, ya sea tu pareja, ya sean tus amigos, ya sea tu familia, ya sea quien sea, ¿no? Es decir, por diferentes situaciones. O puede ser pues por cosas que tú observas, ¿no? En la sociedad o por comparaciones que adoptas
cuando te relacionas, ¿no?, con otras personas o cuando tú ves en redes sociales X cosas, ¿no? Es decir, esa comparación, esas expectativas y lo aprendido es externo a ti, no pertenece a ti. Entonces, cuando te identificas demasiado con eso, surge el miedo a perder, ¿vale? Es como yo no quiero perder esto, o yo no quiero ser abandonado, o yo no quiero ser no tenido en cuenta, ¿no? ¿Qué van a pensar de mí? Entonces, todo esto hace que el miedo pues se agrande, ¿no? Que se haga más potente. Y luego, esa falta de conexión con lo interno. ¿Qué significa esto? Pues lo que te decía antes, ¿no? El no escuchar verdaderamente a lo que vamos sintiendo. Nosotros ya tenemos como, no sé si es intuición ahora mismo, ¿no? Me surge esta palabra, esa intuición, cuando sabemos que algo sí que nos va bien, cuando algo no. O sea, imagínate que te metes en un proyecto laboral que te emociona, te dan ganas, pero a la vez te dan miedo. Si tú haces caso a los elementos externos de no lo vas a conseguir, es muy difícil, pero ¿a dónde vas por ese camino que tú no tienes los conocimientos suficientes? Pues si tú identificas demasiado con eso, lo que vas a hacer es descartar ese proyecto. Si en cambio te identificas con esa emoción de, oye, me apetece, para mí esto es un reto, ¿qué es lo peor que puede pasar? Si no me sale bien, bueno, pues nada, vuelvo a empezar por otro camino. Te identificas con esa parte, pues quizás a pesar del miedo, tú te moverás, ¿no? Entonces, es el empezar a escuchar, ¿no? A dividir más bien estas dos cosas, lo que depende de mí y lo que no depende de mí. Lo que no depende de mí, lo que viene de fuera, obviamente yo lo voy a escuchar, lo voy a observar, lo voy a valorar, porque a veces lo externo me puede dar mucha perspectiva, ¿no? Y me puede aportar una barbaridad, pero no voy a hacer caso a pies juntillas a eso externo solo exclusivamente. También voy a pasarlo por mi filtro, ¿no? Y por lo que yo sé y por lo que yo quiero, ¿vale? Por lo que sé que necesito y por lo que yo quiero, ¿vale? Entonces, esto es importante, ¿no? El hecho de que un miedo se puede formar por esa identificación con aspectos externos y por la desconexión con nosotros mismos, ¿vale? Con lo interno. Los tipos de miedo ya fui diciendo ahora algunos, ¿no? Me surge miedo al abandono, miedo a no ser yo mismo, miedo a perder o miedo a sufrir, ¿vale? Me voy a quedar hoy con estos 4 miedos. Miedo al abandono es algo muy primario. Todos los seres humanos tememos en algún momento de nuestra vida que nos abandonen. ¿Por qué? Esto surge porque necesitamos desde muy pequeñitos, o sea, cuando nacemos el ser humano necesita a otro ser humano que le ayude a salir adelante. Si no hay ese ser humano, la persona no sale adelante, ¿no? El bebé, el niño, la niña no sale adelante, no salimos. Por lo tanto, es una emoción o un miedo muy arcaico y muy lógico. Pero ahora mismo vamos a contraponerlo también. Es decir, vale, yo necesito a los demás, somos seres sociales, por lo tanto, bueno, pues está bien que reciba apoyo, que reciba cariño, que reciba atención de otras personas, ¿vale? Que valoren lo que hago, que valoren lo que digo, que me hagan unas críticas constructivas, eso está fantástico. Pero luego también estamos nosotros y estamos nosotras, que ya somos unos seres adultos, que hemos vivido mucho, que tenemos a nuestras espaldas pues un recorrido y que vamos a darle valor a ello. Ahora mismo no somos esos bebés, esos niños desamparados o que necesitan a otro ser humano para vivir, porque obviamente no han aprendido. Nosotros ya hemos aprendido a vivir y hemos pasado de todo. Hemos pasado cosas buenas, hemos pasado cosas malas, en unos casos serán más dramáticas, en otros casos menos, pero todos hemos vivido, por lo tanto todos tenemos herramientas. Y si no tenemos las herramientas necesarias, como siempre digo y no me cansaré de repetir, lo que podemos hacer es pedir ayuda. Porque tenemos la capacidad de pedir ayuda a otro ser humano. A veces nos cuesta, ya hablaremos en algún episodio de la dificultad de pedir ayuda, ¿no? Pero tenemos esa capacidad. Por lo tanto, si no sé, pregunto. Si no puedo, pido ayuda. Esto es importante para que este miedo al abandono no se potencie. Luego, el miedo a no ser yo mismo o a no ser yo misma. Vale, ¿aquí qué pasa? Si yo cambio o si yo actúo como verdaderamente siento, ¿no? Con esa conexión a los aspectos internos de mi naturaleza, lo que va a pasar es que quizás voy a cambiar, voy a ser diferente a como venía siendo antes. Entonces ahí hago un duelo conmigo misma, ¿no? O conmigo mismo, porque de repente voy a ser una persona un poquito diferente. Entonces me enfrento a la incertidumbre, como hablábamos en el episodio anterior, si no puedes escucharlo, y si no lo has escuchado me refiero, y entonces ahí digo, no, me quedo mejor donde estoy, en esta zona ya conocida, porque claro, puedo desconectarme de mí. ¿Esto es real o es imaginario?
O sea, obviamente, esta parte, bueno, yo me atrevo a decirte así directamente y de forma tajante y vehemente que es imaginaria. O sea, tú no dejas de ser tú misma o tú no dejas de ser tú mismo. Tú simplemente incorporas a tu repertorio de conductas o de pensamientos otro tipo de conductas y otro tipo de pensamientos. Porque has crecido, has madurado, has cambiado, pero por evolución, ya no porque de repente se te hayan cruzado los cables. No, es que has cambiado porque tocaba cambiar. Has aprendido. Si nosotros no hacemos esto, si nosotros no nos permitimos este cambio, al final estamos limitándonos a nosotros mismos una barbaridad. Porque obviamente si yo tengo que pensar hoy lo mismo que pensaba con 19 años, apaga y vámonos. ¿Para qué sirve la vida? ¿Para qué me sirve la vida? ¿No? Si yo tengo que pensar lo mismo, por el qué dirán. Porque al final muchas veces es esto, ¿no? Es decir, me gustaría cambiar, pero ¿qué van a pensar de mí? ¿Qué van a opinar? ¿Van a decir que no tengo palabra, que no soy coherente, que no soy congruente? Bueno, que digan lo que quieran. Yo es que he cambiado. Punto, he madurado. ¿Vale? Entonces, esta parte es importante. Ese miedo a no ser yo misma, o a no ser yo mismo. Pero recordar que siempre vas a ser tú mismo o vas a ser tú misma. Simplemente hay un punto de maduración. Luego, ese miedo a perder lo que tenemos. Nos tendemos a apegarnos a las cosas. A apegarnos a las cosas materiales, a las cosas inmateriales, a las personas. Es lógico apegarnos. O sea, lo que decimos siempre, tenemos el instinto de vivir en sociedad, de vivir con otras personas, de compartir, de sentir el amor, de querer que nos quieran, sentir que nos quieran. O sea, eso es maravilloso y es fundamental. Pero a veces tenemos que darnos cuenta y preguntarnos, oye, esta forma en la que estoy viviendo, esta situación en la que me encuentro, esta persona que ahora mismo está conmigo forma parte de mi vida, sea pareja, sea amigo, sea familiar, ¿no? Da igual. Ahora me hace bien, ahora me hace feliz, ahora la relación sigue siendo fructífera, sigue siendo enriquecedora o ha dejado de serlo un poquito o mucho. Y ahora de repente es un lastre, de repente me perjudica, de repente yo no soy feliz así, con esta persona, con este trabajo, con esta ropa, con este coche, con este piso. Si ahí nos hacemos esa pregunta y nos contamos la verdad, podremos descartar ciertas cosas, podremos renunciar a ciertas ganancias, porque vinculándolo a lo de antes, esa renuncia a ciertas cosas es necesaria porque ha habido una maduración en nosotros. Entonces, lo que antes me hacía feliz, ahora puede dejar de hacerlo, porque yo he cambiado, he evolucionado en una dirección y a veces es opuesta a lo material o a las personas que forman parte o formaban parte. Y no pasa nada. Crearé o crearemos otros nuevos apegos, otras nuevas relaciones con aspectos materiales, ¿no?, de la vida. Es decir, se puede volver a construir desde otro prisma, habiéndonos liberado, habiendo dejado atrás algo que ahora mismo ya no me hace feliz, ahora mismo ya no me ayuda, algo que ahora mismo ya me entorpece mi camino. Entonces, a veces, como suelo decir, vamos a dar gracias a eso del pasado, ¿no? Pero ahora en mi presente no me sirve, por lo tanto, vamos a cambiar esa cosa o esa persona, ¿no? Dándonos valor a nosotros y conectando con nuestro interior de nuevo. Y el último miedo es ese miedo a sufrir. Todos los anteriores que he estado hablando ahora, pues al final lo que llevan es a no actuar por el miedo a sufrir, por el miedo a pasarlo mal, por el miedo a pasarlo mal yo o por el miedo a pasarlo mal otras personas en mi entorno. Me quedo con lo que conozco, me quedo con la costumbre, porque no vaya a ser que haga daño a otros o que me haga daño a mí. Entonces lo que hago es quedarme donde estoy. Pero claro, el quedarme donde estoy, realmente qué nivel de sufrimiento también entraña. Porque a veces tememos un sufrimiento futuro, anticipamos ese sufrimiento futuro, pero porque no conectamos de nuevo con ese aspecto interno nuestro y con el sufrimiento que tenemos en nuestro presente. Si nos paramos y pensamos, oye, ¿cómo estoy? ¿Cómo me encuentro? ¿Cómo me hace sentir esto? Si yo me paro ahí, probablemente me diga, pues no estoy bien. Vale, pues entonces, ¿vamos a hacer algún cambio?
En ese cambio, lógicamente, no tengo que irme a lo primero que me surja, como decíamos en el episodio anterior o en uno de los episodios anteriores. No me voy a ir a lo primero, pues ala, ya está. Me quedo con la primera idea que se me pasa por la cabeza. No, lo pienso, lo sopeso, valoro pros y contras, y cuando yo tenga todo eso, pues digo, vale, por este camino. Y esa es la forma en la que, vale, puedo sufrir un poquito, puedo pasarlo mal un poquito, pero ¿por qué? Porque me estoy enfrentando a algo nuevo de lo que no estoy acostumbrado, por lo tanto, siempre va a haber cierto dolor, porque estoy renunciando a cosas, a personas, a lugares, pero quizás esa renuncia ahora mismo pues me compense, ¿no? Entonces, valorarlo desde ese punto de vista. Entonces, los 4 miedos de los que hemos hablado: miedo al abandono, miedo a no ser yo misma o yo mismo, a desconectarme de mí, miedo a perder eso que tengamos o esas personas o esos apegos, y miedo a sufrir. Los 4, ¿vale? Hazte ahora, pues tú misma o tú mismo en casa o donde te encuentres, como un recorrido por ellos, ¿no? Con cuál te identificaste más y qué aspectos puedes empezar a mover, ¿no? En cada uno de ellos. ¿Cómo podemos hacer esto? Pues primero, como te he dicho ahora mismo, con esa reflexión activa, con el pararnos, con el pensar, con el escribir. Yo siempre te aconsejo escribir, porque es una parte de intimidad total y absoluta. Desconectas de todos los pensamientos que puedan surgir en tu cabeza de una forma más aleatoria, de una forma más rebelde, por así decirlo, ¿no? Más mezclada, y centras atención al movilizar pues varias áreas de tu cerebro, también con lo que implica la escritura, ¿no? Entonces, escribir todo esto que siento, ¿no? Con qué me he identificado, con qué miedo me he identificado, cómo puedo empezar a cambiarlo, cuáles son los pros y contras del cambio, ¿no? Eso es la primera valoración, ¿vale? ¿Por qué me siento así? Y cómo puedo, o con qué me he identificado y cómo puedo empezar a cambiarlo, ¿vale? Luego, la importantísima, o sea, cuando tenemos miedo, evitamos eso que tememos. Evitar, tenemos que eliminarlo de nuestro diccionario emocional, como suelo decir, ¿no? Es decir, no, vamos a afrontar, vamos a enfrentar. Y eso no significa ir pues a lo loco, como decía antes, sino que significa ir pues con esta valoración que ya hemos hecho, con esos pros y contras, y entonces hablar, descartar, enfrentar, ¿no? La situación que ahora tengamos delante, poquito a poquito. Si no podemos ir solos o no podemos ir solas al cambio, pues lo que vamos a hacer va a ser ir acompañados, vamos a pedir ayuda. Bien sea una ayuda de un amigo, de un familiar, o una ayuda profesional que me diga y que me ayude a segmentar la forma de afrontar y enfrentarme, a estas situaciones que temo. Entonces, evitarlo, eliminamos, y lo que nos vamos a hacer es exponernos de una forma tranquila, poquito a poquito, no de golpe. Y también es muy importante las técnicas de desactivación. Ya te he dicho al inicio del episodio, que el miedo surge porque nuestro sistema de alarma, nuestra respuesta de estrés, se activa ante un peligro, y ese peligro pues es real o es imaginario. Cuando el peligro es imaginario, el miedo es desadaptativo; cuando el peligro es real, el miedo es adaptativo. Por lo tanto, si se activa nuestra respuesta de alarma, generalmente estamos hablando de situaciones desadaptativas, de un miedo desadaptativo, situaciones irracionales o anticipatorias, imaginarias. Pues lo que podemos hacer son poner en práctica técnicas de relajación, por ejemplo, respirar hondo, o sea, algo tan simple como hacer ¿vale? He inspirado fuerte y he expirado fuerte. En ese momento nuestro sistema se equilibra, un poquito. Entonces nuestro sistema de alarma, nuestra respuesta de alarma, mejor dicho, se atenúa. Nuestros músculos se relajan, nuestro corazón se relaja, nuestro ritmo respiratorio recobra la normalidad. Quizás una vez no es suficiente, haces 2 veces, 3 veces, hacer la respiración diafragmática, que también te he enseñado en uno de los posts de Instagram, en las notas del podcast te lo escribiré para que puedas acceder fácil, y así puedes desactivar un poquito ese sistema de alarma. Otra forma de desactivarlo es también meditando, pero una meditación más activa, en el sentido de que tú de repente pues te enfrentas a una situación que para ti te da miedo, que es una situación de peligro, que es una situación incómoda, nueva, de incertidumbre.
Entonces te paras y te preguntas, venga, ¿por qué me siento así? ¿Qué recuerdo? ¿Qué sentimientos están surgiendo? ¿Cómo está mi cuerpo? ¿Cómo reacciono en este momento? Si yo atiendo a mi cuerpo, probablemente vas a identificar que hay tensiones, que hay un ritmo respiratorio muy rápido, ¿vale? O muy superficial. Entonces en este momento puedes atenuar un poquito, parar, respirar simplemente para atenuar esto. Y a la vez, al haberte hecho esas preguntas de por qué te sientes así, qué recuerdos surgen, qué emociones surgen, puedes buscar lo que decíamos antes, esa identificación con alguno de estos miedos, de miedo al abandono, miedo a no ser yo, miedo a perder o miedo a sufrir, y poner y describir cómo surge ese miedo y pros y contras para tú enfrentar a la situación de una forma distinta y siempre poquito a poquito. Estas herramientas pueden ser maravillosas para aplicar en tu día a día, para aplicar y enfrentar ese miedo que temes, entendiendo que el miedo es normal, que el miedo es natural, que todos y todas lo tenemos, con una intensidad X, una intensidad Y, pero todos en un momento dado tenemos miedo, y que lo único que podemos hacer es aceptar esta realidad y recordar que nosotros tenemos muchas herramientas para afrontar este miedo, porque ya somos adultos, ya hemos sobrevivido a muchas cosas y podemos seguir haciéndolo. Así que confía un poquito más en ti, confía en tus recursos y confía en toda tu vivencia, que es muy, muy, muy valiosa. Sin más, espero que te haya encantado, que te haya gustado y que te haya aportado el episodio de hoy. Yo he estado muy a gusto como siempre grabándolo y esperando y deseando que te aporte mucho. Como siempre, las notas del podcast las tienes en el blog, en carlotaserrapio.com/blog, ahí tienes todo. Y también las tienes en las redes sociales, sobre todo en Instagram, @carlotaserrapio. Ahí vas a encontrarme y vas a ver pues la cabecera, ¿no? del podcast, y vas a encontrar los titulares que pueden surgir de este primer episodio, y ahí me puedes preguntar dudas, me puedes mostrar lo que te ha parecido, ¿no? el episodio de hoy, que me encantará leerte. Soy feliz cuando me trasladáis vuestras impresiones, así que hacedlo bien en las notas del podcast, bien en Instagram, en @carlotaserrapio, o bien en las notas de aquí justo del episodio, en la plataforma que lo esté escuchando, si estás escuchándolo en iVoox o en iTunes. Es una forma de que así yo pueda saber que te gusta, y si lo compartes con otras personas, mejor que mejor, para yo poder seguir creando este contenido y llegando y ayudando, ¿no? entre todos a muchas más personas. Sin más, nos escuchamos el próximo domingo y espero que disfrutes de la semana. Un abrazo.